Hola a todos y a todas, hoy os traigo el último vídeo de explicación del último contenido que vais a ver en este temario. En este caso lo que nos queda por ver es la interpretación de planos, es decir, cómo podemos interpretar los planos de una ciudad, de un parque, de nuestra habitación, por ejemplo de la clase del colegio, ¿vale? Entonces vamos a ello. Bueno, aquí va a aparecer un plano, ¿vale? El que yo he colocado en el plano una casa, un colegio, un hospital y un parque. Entonces, para saber en qué casilla están ubicados estos lugares, tenemos las columnas A, B, C, D y E. Y también tenemos las filas. Tenemos fila 1, fila 2, fila 3, fila 4 y fila 5. Tenemos 5 filas y 5 columnas. Entonces, por ejemplo, si queremos saber cuál es la ubicación en qué casilla está la casa, pues buscamos a ver en qué columna está. Está en la columna D, en la fila 5. Entonces lo nombramos y decimos que está en la casilla D5. Para hacerlo, como veis aquí, tenemos que poner paréntesis, la letra de la columna, una coma y el número de la fila y cerramos el paréntesis. A esto lo denominamos coordenadas, es decir, el lugar donde está ubicada la casa. La casa está en la casilla D5. Esas son sus coordenadas. Por ejemplo, las coordenadas del hospital. El hospital está en B2, en la columna 2 y en la fila, o sea, en la columna B y en la fila 2. Por ejemplo, las coordenadas del colegio. El colegio está en la columna A y en la fila 3. Y luego tenemos el parque. El parque está en la columna E y en la fila 1. Y esas son sus coordenadas. También con el plano podemos hacer recorridos. Es decir, cómo iríamos de un lugar a otro, qué casillas recorreríamos. Por ejemplo, quiero ir de la casa al parque. ¿Qué puedo hacer? Pues estoy aquí en la casa, puedo recorrer una casilla a la derecha y luego bajar una, dos y tres casillas hacia abajo hasta llegar al parque. Entonces el recorrido que he hecho sería E5 porque me he puesto en esta casilla, E4, E3, E2 y he llegado a E1. Esto que he hecho aquí es un recorrido. Puede haber recorridos más cortos o recorridos más largos. Por ejemplo, si os pregunto cuál es el recorrido más corto de la casa al colegio, pues el recorrido más corto va a ser el que tenga menos casillas. Por ejemplo, nos movemos 3 casillas a la izquierda, C5, B5, A5 y bajamos una casilla para abajo, A4 y llegamos al colegio por el recorrido más corto. Pero ¿y si os digo, y el recorrido más largo? También lo podemos hacer. El recorrido más largo es cuando recorremos más casillas. Por ejemplo, bajamos 1, 2, 3 y 4 casillas hasta D1 y luego nos vamos hacia la izquierda 1, 2 y 3 casillas hasta A1 y luego subimos una casilla y llegamos al colegio. Pero en este caso hemos recorrido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 casillas. Sin embargo, por aquí arriba, por el recorrido verde, hemos recorrido 1, 2, 3 y 4 casillas solo. ¿Vale? Entonces, para que nos quede claro, el plano lo utilizamos para ubicar lugares o objetos en un lugar. Entonces, para ello utilizamos las coordenadas. Las coordenadas son la letra de la columna y el número de la fila. Las coordenadas de la casa hemos dicho que son de 5. ¿Cuál era la coordenada del hospital? Pues la coordenada del hospital era B2, ¿vale? Y luego también podemos hacer recorridos, es decir, como iríamos de un lugar a otro por el plano recorriendo casillas. Y tenemos que fijarnos muchas veces si nos piden cuál es el recorrido más corto o el recorrido más largo, ¿vale? El más corto con menos casillas, el más largo con más casillas.
A mí esto me parece un tema muy divertido. Ya veréis que os lo vais a pasar muy bien haciendo las actividades. Espero que lo hayáis entendido todo súper bien y a practicar con ello.